Muy buenas tardes a todos y a todas nuestros hermanos y hermanas que nos acompañan en el inicio de este nuevo camino, el camino del crecimiento y desarrollo personal que nace del conocimiento y de las experiencias propias y también de experiencias de personas de valor. Hoy iniciamos esta nueva ventana de conversación y expansión de un mensaje de unidad y un mensaje universal. Nuestros canales, La Alianza en el Planeta Tierra y New World Vision, están construidos para dar esperanza al mundo, estudiando e informando las diversas prácticas y acontecimientos de nuestro planeta. Y hoy, gracias a ustedes, podemos decir que hemos construido una comunidad sana, unida y que busca la verdad por sobre todas las cosas. Y para dar comienzo a este nuevo camino, tenemos un invitado muy especial y muy esperado por todos ustedes, un invitado lleno de luz y conocimientos que ha sabido llegar al corazón de las personas. Con ustedes, el mensajero de las Pléyades, don Luciano Pardo. Don Luciano, cuénteme, ¿cómo está? Un gusto. eh, Gracias por la consideración en referirse a mi persona. Eh, Humildemente soy el mensajero. Eh, He tenido muchas satisfacciones a lo largo de toda mi trayectoria. Llevo más de 50 años luchando por la liberación de este planeta, impartiendo conocimiento de todo tipo, entregando información directa de mis compañeros pleiadianos, mensajes de ellos que han sido todos muy sabios y de mucha peso eh, al momento de que las circunstancias así lo han requerido. Ellos nos han dado instrucciones y dirección y eh, iluminándonos el camino correcto que nosotros debemos tomar. Así que en gran parte siento un orgullo muy grande de ser un ser que ha cumplido con su misión. Siento que ya he cumplido. De hecho, ya no estoy dando entrevistas a ninguna parte, porque ahora yo tengo que dedicarme a otros proyectos muy grandes de cambio que va a haber en la Tierra y que por tanto van a requerir de mi salida, digamos, de todas las redes sociales, para tener yo la tranquilidad de dedicarme 100%, 24/7, a el resto de mi misión, que es titánica. Así que por tanto, yo creo que esta es la última entrevista que concedo. Eh, y yo creo que si observan mi canal en YouTube, en Telegram, eh, toda la información que las personas pueden requerir, todas las preguntas que tengan, van a encontrar la respuesta en mis más de 70 y tantos videos y entrevistas que tengo en YouTube y otras tantas en Telegram. Así que yo creo que como información y conocimiento de todo tipo, ya yo he entregado todo. Cada vez que yo he tenido que dar un consejo, aclarar una situación, errores científicos, astronómicos, etcétera, de salud, en fin, creo que la información la he entregado y yo creo que no hay nada que yo pueda decir adicional a todo lo ya publicado. Creo que hay una verdadera biblioteca en mis canales para que puedan encontrar todo lo que necesiten. Pero bueno, aquí estamos, igual estamos eh, al servicio de ustedes. Yo vine a eso, soy un pleiadiano encarnado acá en esta tierra, en este cuerpo físico, con la finalidad de cumplir una misión muy honrosa para mí como ser y muy buena y positiva para la humanidad. Así que aquí está vuestro humilde servidor para lo que requieran en estos momentos, en todas las preguntas que necesiten. Muchas gracias, don Luciano.
Me gustaría mucho saber cómo ha estado usted en todo ámbito de salud, en cuanto a ideas, porque como usted mismo ha dicho, ha estado ausente durante mucho tiempo, sobre todo en YouTube, y hay mucha gente que lo sigue, que lo tiene como un gran guía. Entonces me interesa mucho poder expresar cómo se encuentra usted de forma interna y también que nos cuente cuáles han sido los últimos movimientos o las últimas situaciones llevadas a cabo por la Alianza en este planeta y por sus hermanos pleiadianos. Bueno, en lo personal para mí ha sido una tarea muy difícil. Yo he perdido el 7 de julio de este año a mi compañera de más de 44 años, misionera también. Para mí ha sido difícil. eh, no es fácil, aún para mí siendo pleyadiano, es difícil eh, verme de repente solo, sin ese apoyo eh, muy valioso que tuve durante todos estos años. Pero también por otro lado, ella me ha dado y he sentido una fortaleza enorme de ella, acompañándome siempre. De hecho, ya tuve la visita de ella en su cuerpo físico en una nave que vino de regreso a darme una ayuda con ciertos familiares que eh, en un emotivo cumpleaños de una hija de ella, de la hija mayor, eh, vino y la nave apareció en el momento que estaban toda la familia ahí celebrando un cumpleaños. Y se presentó a la hora exacta en que en esa misma hora su hija mayor había nacido. Entonces fue algo muy increíble. Eh, para mí fue una comprobación de lo que yo ya sabía, que ella de alguna manera ya iba a estar con su otro traje físico, esas blancas vestiduras que tenemos nosotros los pleyadianos encarnados acá, que es un cuerpo físico tan físico como este, pero que está en una estación orbital en espera de nuestro regreso. Nosotros allí estamos en unas cabinas como la Bella Durmiente, por un espacio de tiempo nuestro de 7 días, que aquí han sido 7.000 años, pero ahí tenemos nuestro cuerpo, entonces estamos en un estado de adormecido, digamos, eh, esperando terminar cada uno de nosotros nuestra misión. Y nosotros, una vez que regresamos, en realidad al tiempo de allá arriba nuestro, nosotros estamos regresando a nuestro cuerpo uno detrás de otro, así por segundos, por minutos para nosotros. Eh, Sin embargo, aquí han pasado entre uno y otro, en su regreso, pueden haber sido días, meses, años. Hay un factor espacio-tiempo distinto. Bueno, con respecto a, me siento verdaderamente con mucha fortaleza. Nunca me ha fallado esa fortaleza, gracias a ese inmenso poder creativo que hay en todo el universo. Y eh, estoy con mucho trabajo, muchos planes, muchas decisiones, programando todo un proyecto que va a cambiar a toda la humanidad. Es un proyecto internacional, no voy a decir cuál es, pero es un proyecto internacional que va a abarcar todos los países de este mundo y aceptado por todos los futuros gobiernos. Así que es algo tremendo, titánico, pero maravilloso estoy. Ahora con respecto a las últimas decisiones, bueno, debo decirles que eh, aquí hubo una alianza terrestre que hizo una alianza con la Alianza Intergaláctica
representada principalmente por los pleiadianos. Hay muchas cosas que, lamentablemente, digo yo, desinformaciones, hablan de jerarquías, hablan de supuestas razas distintas que han tomado la dirección de este planeta, en fin, qué sé yo. Pero todo eso es especulación, lamentablemente sin conocimiento, sin una realidad. Yo les digo aquí, siempre hubo, a través de todos estos miles de años, ¿no? Ha habido siempre, llamémosle la protección o la custodia de este planeta y de esta civilización en este sistema solar, bajo el mando de un ser arcaíz que se llama Antarcherat, que es pleiadiano, y nunca ha dejado de estar en ninguna otra raza o ninguna otra civilización el comando de lo que se hace acá en tierra. Cualquier otra cosa que se diga, lo siento, son especulaciones. Yo no sé, hay algunas personas que tienen mucho amor a otras razas, hablan de razas, digamos, sin sentido, razas zoomorfas. Bueno, todo eso muy pronto se va a desvelar y se va a dar cuenta a la humanidad que hubieron muchas informaciones antojadizas, fantasías humanas. Eh, yo no entiendo cómo si el creador hizo a todas las especies como especie única y en la que nunca se ha podido probar una simbiosis de razas de animales con seres humanos, una simbiosis. Eso yo les digo no existe. El conocimiento de genética que tengo yo con respecto a todo lo que se hizo acá en la Tierra y en el ser humano, yo les digo, las razas que existen en el universo son apenas 14 razas de las 24 que existen en el universo, porque no hay más de esa raza. Hay otros que hablan de cientos de razas, de miles de razas. Señores, el universo es muy vasto, es muy inmenso. Son demasiados mundos para tan pocos seres vivientes. Quiero que lo entiendan. Aquí todas las razas creadas partieron de la base de lo que se creó primero como seres en Andrómeda. Allí se crearon los andróginos, que eran seres que contenían, digamos, dentro de sí los dos sexos y se autorreproducían en forma espontánea. Después eso fue dividido en naturalezas femenina y masculina en los seres, y ahí se crearon entonces las primeras 24 razas que fueron representadas y aún siguen siendo representadas por los 24 ancianos de mayor edad, que esos se establecieron finalmente en las Pléyades, en la acción de las Pléyades, que es el sistema solar central. Bueno, de ahí se instauró entonces una jerarquía para las formas de vida inteligente que existen en nuestro micro sector de un globo universo. Nosotros tenemos la galaxia más cercana a la nuestra, la galaxia de la galaxia nuestra, eh, la Vía Láctea, ¿ya? La más cercana a nosotros es la Andrómeda, y Andrómeda está más cerca de uno de los brazos en el que nosotros estamos. La galaxia Vía Láctea nuestra, donde estamos, nosotros estamos en un brazo de esa galaxia, de uno de los 4 brazos que tiene, eh, como un, como un cromosoma X, para que lo entiendan, en el universo. En la segunda, tercera parte, a, a comenzar desde el centro de nuestra galaxia hacia el extremo, dentro del brazo que estamos nosotros estamos a 2/3 del centro de la galaxia. Y un poco más lejos están las Pléyades, y las Pléyades son las que están más cerca, digamos, de Andrómeda. Entonces, de allí se expandió entonces en una exploración espacial las formas de vida inteligente en nuestro sector galáctico, digamos. Aquí tenemos apenas 2 galaxias con formas de vida, ¿ya? Ustedes deben de saber que nuestra galaxia, Andrómeda, y todas las galaxias que nosotros podemos ver
visualmente, con telescopios, en fin, con todo nuestro sistema. Todo eso que podemos observar, esa enorme cantidad de galaxias, no son otra cosa que la composición de una membrana globular en donde están flotando todas esas materias, porque son materias, en un globo universo. O sea, es como una burbuja, ¿no es cierto? Como una pompa de jabón, en la que en la fina membrana están todas las galaxias que nosotros podemos observar. Y debo decirles que nosotros no observamos más allá de un 12 o un 14% de todo el universo esferoidal que podemos visualizar. Es muy poca el ángulo de visión. Bueno, en esa fina membrana tiene un grosor y ese grosor abarca una inmensidad de espacio, ¿ah? Como para nosotros no poder verificar ni siquiera dónde está el afuera de nuestra burbuja y el adentro, el centro. Bueno, todas las galaxias, los centros de las galaxias, como la nuestra, ese centro tiene una especie de embudo magnético que viaja hacia el centro de este globo universal al que pertenecemos. Ahora bien, la energía que hay dentro, en el centro del globo universo, es tan grande, neutra, y es tan potente, que todo lo que se transforma en materia es expulsado hacia ese límite de ese globo universo. Entonces todo eso sale y entra a la membrana, entra y se crea la materia en los centros de la galaxia, que son hoyos blancos, no son hoyos negros. Desde el centro de la galaxia se forman y se crean y se expanden. Ahora, junto con eso, existe una energía neutrínica que a la vez va creando espacio. Entonces es como si nosotros le aplicáramos, ¿no es cierto?, aire y expandemos un globo. Ese globo se va agrandando, se va expandiendo, ¿ya? Pero a la vez esa energía tiene un ritmo. Y el ritmo es igual que el sístole y la diástole de nuestro corazón, el respirar y exhalar. Es lo mismo. Entonces, estos globos universos también se expanden y se contraen. Debido a eso, nosotros tenemos la observación temporal de que las galaxias se iban alejando. Resulta que ahora descubrieron de que, bueno, cuando se iban alejando, inventaron el famoso Big Bang. El Big Bang nunca ha existido, eso es falso, ¿ya? Es la observación de que las galaxias se iban alejando, les dio esa idea, entonces se creó una teoría del Big Bang. En el universo no hay rastro de explosiones, ¿no? Nunca se ha visto ni se ha filmado una estrella que explote. Incluso algunas observaciones que han hecho, seguramente una estrella que explotó, pero no se dan cuenta que en la inmensidad del espacio, fíjate que hay tal cantidad de materia, nubes de gases, meteoritos, aerolitos, satélites, mundos, sistemas solares, etc. Entonces, de repente tú, en el gran espacio que existe, de repente aparece la iluminación de una estrella así como por segundos. Y la gente no sabe, los científicos no se dan cuenta que de repente, en esa enorme cantidad de espacio que hay, de repente se produce una abertura en donde se asoma una estrella que ha estado siempre, y por segundo y después se esconde, no ve la luz. Entonces, oh, hemos visto una estrella, una supernova, ¿ya? Eso es mentira. ¿Por qué? Porque después de eso observan que hay una nebulosa, pero es que esa nebulosa queda iluminada por instantes debido a la luz misma que produce ese sol. Entre medio de todos esos gases que hay entre medio, entonces te forman una especie de, claro, una nebulosa. Entonces hay muchas nebulosas. La nebulosa más importante que tenemos nosotros es la de Orión, por ejemplo. Y en la de Orión se ha reconocido que en la nebulosa de Orión nacen estrellas nuevas. ¿Ya? Tú ves una nebulosa con un lado azul y otro lado rojo. Es la polaridad, la doble polaridad que se necesita.
y en el centro se ven estrellas pequeñitas y otras más grandes, ¿ya? Entonces se habla de que esa nebulosa nace en estrellas. No saben que esa nebulosa puede tener un conducto hacia el centro de nuestro globo universo y ahí se van formando estrellas, de la misma manera que se forman estrellas en todos los centros de la galaxia, ¿ya? Esos ejes que ustedes ven que no son luminosos. Si la luz en el universo, en el espacio, no existe, lo que existe es energía. Y cuando te muestran una fotografía de una galaxia con un eje brillante, muy largo, así, hacia arriba y hacia abajo, con colores incluso, todo eso es manipulado, todo eso es, eh, digamos, coloreado, en fin, porque lo que nosotros captamos son las radiaciones. De hecho, son los radiotelescopios, son los que pueden capturar esas imágenes, como el Hubble, por ejemplo, que tiene una visión de radiofrecuencia. Es decir, capta la radiofrecuencia como una placa, suponte tú así como la antigua máquina, una placa que capta las señales electromagnéticas. Entonces se crea una imagen, pero esa imagen eh, no es, no es de color ni física. Hay digamos, unos ordenadores que reciben esa imagen en radiofrecuencia electromagnética y esa la traducen a una foto visible, física, y le ponen los colores según ellos entienden la magnitud o la densidad de la radiación, las diferentes radiaciones para darle a cada radiación un color. Entonces de esa manera colorean eso. Pero esas imágenes que ustedes ven de Hubble no son ópticas. De hecho, la óptica en el espacio externo no existe. Tú ves con suerte ver los planetas más cercanos, 3 o 4 planetas, el Sol, la Luna, desde el Hubble, pero por eso tuvieron que cambiar los sistemas de visión óptica, pero la visión óptica al Hubble no le servía, entonces tuvieron que cambiarlo a un sistema de radiofrecuencia. Por eso Claro. se llama radiotelescopio. Don ¿Ya? Luciano, y por eso mismo, usted sabe que últimamente han aparecido muchos personajes que han dicho y mencionado cómo es la forma de la Tierra, cómo es la forma del universo, etcétera. Usted, como pleiadiano, en breves palabras, ¿cómo diría que es el planeta Tierra? Bueno, el universo ya lo describió de forma general, pero el planeta Tierra, ¿cómo vendría siendo según su punto de vista? Mira, yo te voy a decir cómo es la Tierra, no según mi punto de vista, sino según las 30 y tantas veces que he viajado con mis compañeros pleiadianos en las naves Por favor. interdimensionales y naves espaciales, naves cruceros, eh, naves nodrizas, etcétera. Eh, yo te puedo decir que yo he visto la Tierra una treintena de veces, desde el espacio y desde diferentes distancias, incluso viajando desde las Pléyades hacia acá en una nave, observando cómo ese es nuestro sistema solar, nos vamos acercando a él y cómo ve la Tierra a una cierta distancia. Se necesita una distancia muy cercana para poder yo apreciar cómo, como un puntito brillante, recién aparece la Tierra y va creciendo, creciendo, y la voy viendo cómo gira y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque voy en una nave interespacial a una velocidad tremenda en la que el movimiento de la Tierra lo veo acelerado comparado con el movimiento tan lento que veo, como estoy en otra dimensión viajando, yo veo la Tierra como va girando así, dando 3 vueltas ponle tú, por segundo. ¿Ah? Entonces, a mí nadie me dice que exista una Tierra plana. Ya, eso es absolutamente ridículo, fuera de todo contexto. Yo les explico. Ustedes observan la materia está compuesta por átomos, todos los átomos son esferas. Ya, las moléculas se aglutinan y forman esferas, y todos se forman esferas. Hay una ley muy antigua que dice como es arriba es abajo y como es adentro es afuera. Entonces pongan atención. Nosotros miramos aquí, vemos el sistema solar y vemos con los simples eh, telescopios, podemos ver los planetas. Y los
planetas no son figuras fantasmagóricas, no son proyecciones holográficas. Hay unos que dicen que son proyecciones holográficas, que dicen que la Tierra es plana, que estamos dentro de un domo. Todo eso es, mira, las razones o cosas que toman ellos como base para tratar de sustentar esa teoría son tan pobres, son tan ingenuas, son tan infantiles que no merecen ni siquiera discusión científica, ¿ya? Y yo les voy a explicar. Todos los planetas que tienen, si son planetas porque tienen fuerza gravitatoria propia. Ahora yo les voy a explicar cómo se forma la, la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria de los planetas y de las estrellas, los soles también, son posibles porque ellas tienen un sistema de giróscopo. Ahora, le explico qué es lo que es esto. La Tierra está compuesta por tres capas físicas. La capa que nosotros pisamos es una corteza terrestre rocosa. Esta tiene aproximadamente entre 11 y 14 kilómetros, eso es densidad media, digamos, que descansa sobre otra capa de arcilla que mide 11 veces el grosor de la capa terráquea que pisamos. Y esto incluyendo, ¿no es cierto?, la, eh, la, la tierra interoceánica, la tierra que se sumerge entre los océanos. Toda esa capa ya descansa sobre una capa de arcilla. Y esta gira en sentido encontrado. Y más en el interior hay otra capa rocosa interna. Dentro de ella la Tierra es hueca. Dentro de la Tierra en el centro hay otro Sol. Hay un Sol de un sistema positrónico distinto al Sol que nosotros tenemos afuera. Ahora, los soles no funcionan con energía termonuclear. Eso es absolutamente falso. La energía termonuclear, les voy a decir para que entiendan. Me voy a apartar un poquito de la Tierra y después vuelvo a la Tierra. Eh, la energía termonuclear es posible de crearla en forma artificial solamente, en forma natural no existe. Para ese efecto, yo necesito utilizar dos elementos altamente radioactivos, como pueden ser el, el uranio, el plutonio, el cesio, bueno, 12 elementos de naturaleza distinta, pero yo necesito enriquecer esos elementos para poder juntarlos y hacer una explosión e implosión atómica controlada para que se forme la reacción termonuclear. Ahora, para ese efecto se necesita enriquecer esos elementos. Es decir, la pregunta que cae, ¿no es cierto?, por lógica, con un mínimo de 2 dedos de inteligencia. ¿Quiénes enriquecen elementos como el plutonio y el uranio para crear una reacción termonuclear en cada estrella que hay en el universo? ¿Creen ustedes que puede haber una inteligencia tan populosas para preocuparse del funcionamiento de cada estrella en el universo? Ridículo. Pero les voy a explicar más todavía para que entiendan. La reacción termonuclear, para mantenerse, necesita hidrógeno. Utiliza el hidrógeno y ese hidrógeno se transforma en helio en el proceso. Pero cuando se acaba el hidrógeno, sigue el helio. Pero una vez que se acaba el helio, se termina la reacción termonuclear y se apaga, y todo queda convertido en isótopo de carbono radioactivo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre con el Sol? El Sol nuestro sabemos perfectamente que lo que más se emite en todas las ondas de radiaciones, radiaciones digo, y no radioactividad, ojo, esas radiaciones, esos plasmas, vienen pero en su mayor parte más de un 80-85% de hidrógeno. Es decir, el Sol que tiene una reacción termonuclear está dilapidando su combustible por borbotones al espacio. Una. Dos, el proceso termonuclear termina en isótopos de carbono radioactivo. No nos llega ni una sola partícula, ni un solo átomo de carbono radioactivo desde el Sol.
no llegan isótopos. Ahora, la radiación, o sea, la reacción termonuclear no existe en forma natural. Si existiese en forma natural, nosotros estaríamos viendo explosiones nucleares a, por ciento en toda la superficie del planeta Tierra. A nosotros nos llegan radiaciones, no radioactividad del Sol. El Sol es un astro frío, no produce temperatura, no transmite temperatura. Si el Sol tuviese una temperatura, que la podría tener en su superficie gaseosa, porque el Sol está compuesto de varias capas, hay dos capas muy importantes de masa de gases, uno electrolítico y otro antielectrones, en donde se produce una electroreacción, es decir, de una capa de nube a la otra capa de nube, hay constantes y multitudinarias y millones de explosiones de rayos, de tempestades eléctricas. Está plagado el Sol con tempestad eléctrica en esas dos capas de nube. Que bajo esas capas de nube también existe una corteza física en el Sol. Bueno, volvemos a la Tierra. La Tierra está compuesta, dijimos, por tres capas. Estas tres capas giran en sentido encontrado, de oeste a oeste, o sea, manteniendo el eje, los ejes polares. ¿Ya? Entonces, en la fricción de esas capas rocosas con la arcilla, con la capa arcillosa, externa e interna, se produce lo que se llama una fricción que produce millones de megavatios de electricidad, lo que a su vez, por el mismo movimiento de rotación, van creando ríos de lava, y en esos centros de esos ríos de lava hay una cantidad de electricidad inimaginable, que va recorriendo en serpentín, ¿ya? De Ecuador a Polo y de Polo a Ecuador. Y eso entre la capa externa rocosa y el manto de arcilla, y entre la manto de arcilla y la capa rocosa interna. Entonces se produce un doble sentido de bobina, es decir, la Tierra se transforma en ese entonces en un electroimán. Entonces, la misma manera que nosotros estamos girando, nuestra superficie terrestre está girando a una velocidad de rotación de 1.600 kilómetros por hora. La capa de arcilla está girando en el mismo sentido, a la misma velocidad, pero en sentido contrario. Y eso le da una velocidad distinta, menor a la capa interna rocosa. Pero ese doble se produce una doble bobina hacia en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Bueno, se crea el eje magnético, es decir, un electroimán. Entonces, el magnetismo de la Tierra, que abarca también el apresamiento de la atmósfera, le da la misma forma. Entonces, en ambos polos se produce un embudo. Ese embudo ya es magnético y atmosférico, pero deja un centro, tanto en el polo sur como en el polo norte. Entonces, en esa comba, en ese embudo que hay en los polos, ingresa el frío del espacio exterior, que oscila entre los 140, 400 y tantos grados bajo cero, y ese frío es el que congela los polos. Entonces, es algo, y es además lo que produce la famosa auroras boreales y australes, ¿ya? Entonces ahí se ve toda la energía eléctrica que recibe la atmósfera del Sol, y es atraída una gran parte de ella a los polos. Entonces se introduce y se produce entonces las auroras boreales y australes. Y además a veces el Sol interno interfiere en esa energía, y esa energía, esas dos energías que se juntan del Sol interno y el externo, produce esas auroras boreales. Y ahora eso ocurre solamente en los polos. La teoría de la Tierra plana dice que la Tierra está rodeada de un muro de hielo. Absurdo. Eso no requiere ni siquiera explicarlo, pero lo voy a explicar igual. Si yo viajo
en cualquiera de los trópicos o del Ecuador, viajo alrededor del planeta, voy a pasar por todos los continentes y voy a volver al mismo punto de salida, ¿ya? Eh, y no me voy a encontrar con ningún muro de hielo, ¿ya? Entonces me voy a dar cuenta que la Tierra es esférica. Ahora, para que exista fuerza de gravedad en los planetas, se necesita que exista el sistema de giróscopo. Y los giróscopos tienen que ser esféricos. Muéstrenme un giróscopo que sea plano. No existe, ¿ya? Entonces, la teoría de por sí cae en el absurdo, ¿ya? Otro, se han enviado miles de satélites al espacio. En el espacio, a una distancia de 500 a 2000 y tantos kilómetros, existe un área, y en el área ecuatorial, y de los trópicos, existe una fuerza magnética que hace posible que se estacionen ahí los satélites. Cada satélite que colocan en órbita queda en un lugar en el espacio, en esa zona, y en esa zona no se mueve. Entonces se transforman en satélites estacionarios porque no hay satélites que cambien de órbita, ¿ya? Eso no existe, ¿ya? La órbita en donde se puso el satélite, ahí quedó. Y la Tierra al girar produce entonces la interconexión, que son por horarios. Los satélites se conectan por horarios para poder transferir, ¿no es cierto?, una información, y de esa manera, en forma triangulada, comienzan las emisiones de comunicaciones de China, cuando en China están en la noche y nosotros estamos de día, y tenemos una intercomunicación automática. ¿Por qué? Porque la Tierra es esférica. Entonces esos satélites que están dispuestos en forma esférica ya se conectan unos con otros para transmitir las transmisiones. Bueno, esa es otra de las razones, sí. Preguntita. Sí, no sé si le queda otra razón para demostrar el tema de la Tierra esférica, creo que ha quedado bastante claro. Y me gusta esta idea de ir desmintiendo diferentes conceptos o cosas. Creo que hace mucha falta en los tiempos de hoy, en la medida en Bueno, que aparecen más y bueno, más personas. Digan, tomen como referencia lo siguiente. Aquí el cabal, el gobierno oculto, ¿ya? El mal, se ha encargado de mandar una avalancha de desinformación. Entonces resulta que ahora todo lo científico es falso, todo, todo, todo. No, no es así. No todo es falso. Entonces, tienen que tomar en cuenta, a ver, ¿cuánto tiempo hace que comenzó a aparecer la teoría de la Tierra plana? ¿2 años y medio? ¿3 años? Y claro, antes se habló de eso, antes no se habló de eso. ¿Sabes cuándo se hablaba de eso? Cuando todavía Cristóbal Colón, en ese tiempo, se presumía que la Tierra era plana y que si se iban muy lejos iban a caer a un abismo, ¿ya? sí, O es sea, verdad. Ahora bueno, eso como que me hizo acordar de un tema muy importante que es, siempre se habla acerca de lo que es Dios, de lo que es el ser humano, y yo siempre lo he tratado de observar, de que tú eres, o sea, tú tienes un cuerpo, tienes una mente, un alma y el espíritu, ¿no? Entonces, cuando se dice el llegar a Dios, me gustaría que usted lo dijera con sus conocimientos de las Pléyades. ¿Qué es Dios? Es darse cuenta que siempre estás con Él, es un cambio de dimensión, un cambio de conciencia. ¿Qué es para usted el cuerpo, la mente y el alma? ¿Y cómo se puede llegar o si ya estamos en Dios? bueno, la respuesta es muy fácil y simple. Mira, en el universo todo es trinito, todo está compuesta por tres fuerzas, ¿ya? Eh, tenemos fuerza electromagnética, tenemos fuerza lumínica y fuerza térmica, ¿ya? Los átomos están divididos en tres fuerzas: los electrones, que son negativos, los protones, que son positivos, y los neutrones, que son negativos, en el centro.
Está la luz del sol que nos llega, está compuesta solamente por tres tipos de fotones. Azul, que es magnético y frío, amarillo, que es positivo y lumínico, y rojo, que es negativo y térmico. En la fricción de esos tres fotones, entre ellos se producen los otros colores que son los colores secundarios, que no son fotones, sino que son radiaciones producto de la fricción entre fotones primarios, que son rojo, amarillo y azul. Bueno, cuando esos fotones se friccionan entre ellos, se potencializan ciertas fuerzas. En el caso, por ejemplo, cuando un fotón azul fricciona con uno amarillo, que es lumínico, potencializa la luminosidad de ese amarillo y produce el verde, que es un color que actúa dentro de la genética de la naturaleza de todas las formas de vida, de todas las formas de vida. Cuando un fotón azul fricciona con uno rojo, se produce el color ultravioleta, que es un color que quema. Por eso la radiación ultravioleta quema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el magnetismo del azul potencializa la temperatura del rojo. Entonces se produce eso. Cuando fricciona uno amarillo con uno rojo, se potencializa entonces el amarillo y el rojo y se forma el color anaranjado, que también trabaja en la naturaleza, en la genética. Es decir, las radiaciones, que son los colores secundarios, eh, funcionan en la genética y en el comportamiento de la naturaleza, tanto vegetal como animal. Cuando tú ves toda la naturaleza verde, es porque los fotones que están llegando a esas plantas, por la pigmentación de los sulfatos de minerales, se viste de verde. Pero si tú analizas y miras con un microscopio, vas a ver puros puntitos amarillos y azules que le dan la tonalidad de verde. Es porque ellos rechazan tanto la radiación azul, que es magnética, como la radiación amarilla, que es lumínica. ¿Por qué? Porque eso te dice que la naturaleza necesita absorber los fotones rojos. ¿Por qué? Porque tienen temperatura. Entonces, la naturaleza vegetal funciona, sus reacciones de fotosíntesis, por la energía térmica, más que la magnética y la lumínica. El Perfecto. caso es diferente en las flores. Las flores tienen otros colores porque ahí se hace otro proceso en donde la savia se mete en los pétalos de colores y la fusión de esos colores selecciona cuantitativa y cualitativamente los fotones para rechazarlos. Entonces, todo es trinito, ¿no es cierto? Como todo es trinito, nosotros tenemos un cuerpo físico, materia, tenemos una inteligencia y tenemos un alma. El alma es la energía una, es la energía que pertenece al intelecto colectivo creativo. Esa energía es la que otorga la vida. No hay ningún tipo de vida que no tenga alma. Ahora, el alma viene siendo el Padre, el Espíritu Santo viene siendo la inteligencia y el cuerpo físico el Hijo. Por eso el maestro que vino acá se hacía llamar a sí mismo, no Jesús, se hacía llamar el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque él se refería a su cuerpo físico que viene al sacrificio por los demás. ¿Ya? Entonces, el alma es una combinación de tres átomos simientes o permanentes que conforman el alma, que tienen las tres naturalezas. La naturaleza física, por eso se puede atar el alma a la materia. Por eso se puede atar la inteligencia, el intelecto, que no es solamente neuronal, porque si tú no tuvieses inteligencia, va a actuar igual esa inteligencia a través de tus instintos naturales, ¿ya? Entonces existe una inteligencia. Y esa inteligencia es el Espíritu Santo. Y el Padre es el alma. El alma es la que tiene todo el conocimiento omnisciente de todo el universo.
Luego, por lo tanto, si yo le hago caso a mi alma y yo hago todo, mis sentimientos, mis pensamientos, mis palabras, mis obras, si yo uniera esa Trinidad en una sola, ¿ah? Entonces yo no cometería errores. Entonces, por eso yo les recomiendo a las personas, mira, si tú quieres estar, primero, si quieres recuperar tu angelitud, es fácil. No pienses, guíate por lo que sientes, porque el alma sabe todo. El alma, antes de encarnar en un cuerpo físico, sabe toda su trayectoria, todas sus vidas anteriores y todo su propósito y todo su futuro. Entonces, esa alma siempre te avisa. ¿Cuándo? Cuando tú tienes un déjà vu. El déjà vu, eso de que cuando tú de repente se te repite una situación que por primera vez la ves, sin embargo, tú la recuerdas como vívida, como que es un recuerdo que ya viviste. Eso es porque el alma le trata de hacer ver al sujeto en su mente que eso ya aconteció, que ya lo vivió. Entonces el alma le está diciendo al ser humano, ves, yo sé y yo sabía que esto pasó y te lo estoy mostrando. ¿Para qué? Para que el ser humano en su mente despierte y le haga más caso al alma, porque el alma sabe toda la trayectoria. Entonces, si el alma sabe lo que te va a pasar mañana y pasado mañana, ¿por qué no tienes acceso a eso? Pues por muy sencillo, porque tu intelecto y todas tus neuronas de tu cerebro las tienes atrapadas en un conocimiento y en una experiencia de vida absolutamente física. Entonces, la mente actúa por parámetros, por señalizaciones, ¿ya? Aprende por la experiencia. Entonces, tú vas a tener un comportamiento, obviamente, de acuerdo a tu experiencia. Y si tu experiencia es distinta a la del tipo que está al lado, es porque ese tipo que está al lado tiene distintas experiencias. Entonces, ninguno de los dos va a pensar ni va a sentir igual. Ahora, con respecto a eso mismo que está planteando, pero si yo tuviera la posibilidad de, por ejemplo, estar al lado de usted, que es un pleiadiano, y le planteara la siguiente situación: quiero desaprender o quiero crear mi realidad, ¿qué sería lo primero que me aconsejaría para yo crear mi realidad y cambiar mis creencias limitantes, etcétera? Bueno, el primer paso es ese. El primer paso es, comienza a practicar en guiarte por el alma. Cada vez que tú tienes una decisión que tomar, eh, no pienses tanto mentalmente en lo que se te presenta. Primero dedícate a sentir. Esto es como el amor a primera vista. De repente ven, oh, me enamoré, ¿ya? O sea, no lo pensaste, lo sentiste. El sentimiento es el lenguaje del alma. Y cuando tú le haces caso a ese lenguaje, entonces tú comienzas la misma naturaleza externa, ¿ya? Comienza a enviarte más energía. Entonces la naturaleza en su lenguaje te empieza a hablar y te empieza a decir. Y tú vas a ver, no sé, pues te vas a sentar en un parque, vas a ver los árboles, los pajaritos, las mariposas, las flores. Pero vas a entrar en un mundo distinto en el que tú vas a sentir esas vidas, vas a sentir esa energía. Entonces, eh, te vas a maravillar porque vas a ver un universo completamente distinto. Entonces, cuando tú tomas decisiones por lo que sientes, te vas a dar cuenta que no equivocas. Cuando te presentan a una persona, ¿ya? Eh, tú tienes una primera impresión que no es visual, no es de mente, sino que sientes. Y tú sientes que esa persona es afín a ti o no. Y te empatiza o te antipatiza. Y no hay otra. Y la razón no la entiendes. Y después trabaja tu mente, bueno, a ver, ¿por qué me pareció bien? ¿Por qué me pareció mal? O sea, ya después te mentaliza. Pero si tú actúas en base a lo que el alma te dijo, entonces tú no equivocas.
no hay error. ¿Por qué? ¿Será, Porque el alma, bien, como el alma conoce todo tu destino, el alma no te miente. don Luciano, y será como parte del objetivo del ser humano aprender a controlar la mente como el objetivo, uno de los más importantes que tiene? Mira, más que controlar la mente, en realidad hay que limpiarla. Ok. Si la mente no está mal, la mente no está mal, es la programación que nos han entregado a nosotros con todas estas vivencias físicas, sociales, económicas, etcétera, que a nosotros nos han traumatizado y han esclavizado nuestra mente. Entonces ocurre que nuestra mente, que ha sido adiestrada, lamentablemente, por el sistema, está como lisiada, por decirlo de un modo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, con mi mente, no encuentro la fórmula ni el camino para llegar a conectarme con mi alma. Eso es lo que ocurre. Entonces, es muy difícil para el ser humano eso. Pero bueno, son cosas que ocurren y que es lamentable porque es el sistema el que ha prácticamente encarcelado. Yo te decía que hay cuatro barreras que se ha fabricado en la mente, que es el no, el nunca, el jamás y el imposible. Son cuatro palabras que debemos sacar de nuestro léxico, porque el no existe, el nunca tampoco y el jamás tampoco, y el imposible menos, porque todo es posible. Sí, con Entonces, respecto a nosotros eso, tenemos una estructuración de negatividad insertada en nuestro cerebro y que lamentablemente se transmite por genética. Porque fíjate que hasta los niños ya nacen con un temor a cualquier cosa, por lo mismo, porque en la genética ha quedado instaurado eso. Entonces, hay muchas cosas que los niños, por ejemplo, tienen exabruptos y tienen cosas que son propias del abuelo o del bisabuelo o de la tatarabuela, qué sé yo. Entonces, de repente sale el genio del abuelo, ¿ah? En forma espontánea. Entonces, eso es como una impresión uh, inscrita, grabada en la genética. Y de la misma manera se transmiten genéticamente también enfermedades, ¿ya? Y, no sé, pues hasta algunas taras mentales se transmiten de la misma manera. ¿Por qué? Porque en el fondo el universo todo es vibración. Entonces, lo que primero tiene que hacer la humanidad es limpiarse en su mente, comenzar a restituir los verdaderos valores que debe tener un ser. Y la mejor manera de eso es hacerse la pregunta. Cada vez que tú quieres algo, hazte la pregunta. Dos preguntas. Primero, ¿por qué? ¿Por qué quiero tal cosa? Y después, ¿para qué? Cuando tú honestamente te respondes esas dos preguntas, disipas ese velo. Entonces tienes mayor claridad de lo que en realidad tienes que hacer. Entonces ocurre que eh, nosotros lo que debemos hacer es siempre preguntarnos, a ver, ¿qué haría un ángel en mi caso? El solo hecho de que tú pronuncies la palabra ángel, automáticamente tú conectas tu mente con tu alma y tu alma te va a decir, ¿qué haría si fuera un ángel? Eso, así de fácil. perfecto. Don Ahora, Luciano, llévenlo a la práctica y se van a asombrar. eso es lo difícil, llevar a la práctica el conocimiento, y eso es una cosa por mejorar de todos. Quería pasar Es que, mira, a otro aspecto que considero que es muy importante y ya, que me gustaría mucho que usted lo pudiera aclarar. Cuando decimos todo lo que estamos en torno a esta nueva sociedad, a esta nueva era, cuando mencionamos la frase ya vencimos, o ya se logró, o ya se hizo, claramente estamos hablando de líneas de tiempo, ¿no es así? sí, bueno, las líneas de tiempo, porque le pusieron un nombre así, pero no es que sean líneas de tiempo. ¿Sabes lo que pasa? ¿Se puede referir a eso? Sería genial.
Mira, ocurre lo siguiente. La humanidad ha sido adiestrada a ser negativa, Mm. a ser temerosa, a tener miedo, a tener terror. A, con ese miedo, con ese terror, tú imaginas cosas negativas. Te amenazan con una guerra. Entonces, toda la gente involucrada en eso piensa en la guerra. Imagina la guerra. No saben que su poder creativo, en base a sus creencias, está creando toda la estructura energética para que esa guerra se haga real. Ahora, la humanidad tenía, eh, por ser un ente pensante, mira, en el universo todo es inteligencia. Cuando nosotros pensamos, estamos creando energías que se miden en microhertz, ¿ya? Son energías electromagnéticas, nuestros pensamientos. Nuestra alma emite otra vibración más fina, que es plasmática, así como el aura, que dicen algunos poder ver, el aura es una energía y esa energía es un plasma que va ahí la vibración física, molecular de tu cuerpo, de tus palpitaciones, de tus sentimientos y de tus pensamientos, entonces crea una energía. Bueno, habían varias puertas para futuros alternativos para la Tierra y para la humanidad. Con mi compañero pleyadiano, nosotros viajamos en naves interdimensionales y nosotros logramos ubicar esas interdimensiones. Y cuando uno se mete en esa interdimensión, donde está todo lo creado por los pensamientos colectivos de la humanidad, veíamos nosotros eh, finales horrorosos, terribles, maquiavélicos, ¿ah? Prácticamente de apocalípticos, ¿ya? Eh, pero nosotros destruimos esas energías. Entonces, de esa manera evitamos que la Tierra llegue a ese final eh, tan profetizado, porque era horroroso. Todas las profecías eran horrorosas. Lo que el ser humano no sabe es que ocurre lo siguiente. Cuando nosotros los pleiadianos tomábamos a un ser en la Tierra y le mostrábamos lo que podría ocurrir en la Tierra, para que tomasen conciencia. Y las profecías, por lo tanto, que ellos contaron, porque ahí se transformaron en profecías, no eran profecías, era simplemente el hecho de que le dieron la oportunidad a un ser de mostrarle un futuro alternativo. ¿Cómo? Para que el ser humano reaccione y luche contra eso. Las profecías nunca fueron para que se cumplan, son para que la humanidad tome las determinaciones y enmiende y evite entrar a esa realidad alternativa. Perfecto, se Que entiende. en la interdimensión para nosotros era tan real como si fuera veraz. Entonces nosotros destruimos muchas cosas. Nosotros ayudamos a que ciertas guerras no ocurrieran. Nosotros evitamos de que hubiera una tercera guerra nuclear con armas de destrucción masiva, etcétera, etcétera. Evitamos eso, ¿ya? Para evitar la destrucción de la humanidad. Porque lo contrario, la humanidad se habría destruido totalmente. Y no todos merecían eso. Así que, por lo tanto, como se había enviado una playa de almas en una misión para rescatar a la humanidad, durante estos 7000 años se fueron enviando, ¿no es cierto?, cualquier cantidad de mensajeros, cualquier cantidad de ángeles, cualquier cantidad de profetas, con la finalidad de ir metódicamente tratando de que el ser humano tome conciencia, porque la gran mayoría de ellos eran ángeles caídos. Hubo una guerra de ángeles en el cielo. Y cuando se dictaminó esa guerra vencimos los seres del bien. Entonces, la tierra la metimos en cuarentena, por decirlo de un modo, durante 7000 años. Y se le dio 7000 años para que el ser humano se dé cuenta de que debe
de volver a los estatutos y las leyes eternas, universales, ¿ya? Que son las 7 leyes que yo he entregado en la estrella con las 7 leyes, esas son las 7 leyes universales, las 7 leyes que son inspiradas cada una de ellas por un espíritu creativo de los 7 constructores cósmicos, que son las 7 almas divinas o eh, anhelos divinos de ese creador, de ese intelecto colectivo universal, para que todo funcione en una armonía, ¿ya? Y entonces la vida no solo se pueda preservar, sino que expandir. Si este mundo, al igual que muchos otros mundos, no son más que invernaderos de vida con los que han podido sembrar otros mundos para crear otros mundos habitables, ¿ya? Donde puedan vivir seres creados por esta divinidad. Y entonces eso te lleva al pensamiento siguiente. La Tierra era yerma, no tenía vida de ninguna cosa. Era un satélite congelado de más allá de la órbita de Júpiter, entre Júpiter y Saturno. Prácticamente se trajo un satélite gélido, que era hielo. Se instaló en esta órbita y por estar más cerca del Sol, no por su temperatura, ojo, porque no hay temperatura. Te voy a decir, entre el Sol y nuestra Tierra existe un espacio de 140 y tantos mil millones de kilómetros, de espacio al vacío absoluto de elementos convencionales. Debo decirte que en los espacios al vacío de elementos convencionales no puede existir ni la transmisión de temperatura ni la transmisión lumínica, para que lo entiendan. Luego, por tanto, cuando tú sales en una nave al espacio, se te desaparecen, al salir de la atmósfera, se te desaparecen todas las estrellas. Y vas a ver con suerte 4 o 5 planetas, el Sol y la Luna. El resto es un espacio negro absoluto. ¿Por qué? Porque las radiaciones que esas estrellas emiten no se pueden transformar en fotones a menos que tengas una atmósfera ácida y un campo magnético, una fuerza magnética, para que esas partículas se rompan y se transformen en fotones de luz que te hacen ver la posibilidad de ver la estrella. Pero al no tener atmósfera y no tener campo gravitatorio, o sea, esa energía plasmática no se transforma en fotones de luz, por lo tanto las estrellas desaparecen. Perfecto, perfecto, entiendo totalmente la alusión. Le quería acotar que usted, además de ser un mensajero de la Pléyade espiritual, es por sobre todo un mensajero de la Pléyade científico. Eso se lo tengo que decir, o sea, Es que, totalmente. es que soy científico. En mi mundo de origen, yo soy científico. Sí, de hecho yo me leí todo su libro acerca de los átomos y de hecho lo quiero hacer audiolibro también porque es muy interesante y estoy trabajando en eso de hecho porque considero que hay mucha gente que lo tiene que leer porque es una información muy valiosa, así que para que sepa que estamos trabajando en eso para poder llegar a más gente. Y le quería decir lo último, quedan 4 minutos y me gustaría que estos últimos 4 minutos los usara para enviar un mensaje a las personas que ven en usted a un guía, ven a alguien muy especial y que siempre espera por su presencia. Bueno, el mensaje que les puedo dar es que tengan absoluta confianza, absoluta fe. En muy pocos días toda la humanidad se va a liberar completamente. Aquí va a haber un cambio radical. Nosotros ya ganamos esta guerra contra el mal, contra la oscuridad. Ya están todos las cabezas de la serpiente ya fueron todas cercenadas. Y luego, por lo tanto, aquí queda solamente la caída económica de los bancos y de ciertos países, pero eso no tiene gran importancia, puesto que la revaluación de las monedas ya viene encima. Eh, Va a haber seguramente un EBS, que es la toma de todas las comunicaciones, la caída de toda la Internet, y se va a instaurar una comunicación en base al sistema cuántico a través de los satélites Starlink, ya en donde se va a ver una nueva red, una nueva Internet, pero totalmente libre de todo tipo de interferencia y de hackeos. Aquí no va a haber ninguna persona mala que quiera seguir transmitiendo mentiras a través de las redes sociales, a través de los canales de televisión. Durante varios días se va
a decir la verdad de todo lo que ha acontecido en este planeta desde hace miles de años. Se van a contar muchas historias, se van a poner muchas pruebas irrefutables, videos, en fin, de todo el mal que habían cometido en la Tierra quienes estaban gobernando. Y luego se le va a entregar a la humanidad lo que merece, se le va a entregar todo lo robado a los pueblos, a cada ser humano. Se van a devolver todos los impuestos, los certificados de nacimiento, que sí, que prácticamente eso era. Nosotros ya no éramos un aval, nosotros físicamente éramos capturados como cosa, como pertenencia, no éramos seres humanos. Entonces todo eso se redime. Entonces la gente ya no va a tener miseria, ya no va a haber guerra, ya no va a haber nada, ni se va a permitir que se enseñe nada que sea nocivo, destructivo, que vaya contra la moral, contra eh, la, la honorabilidad de las personas. Va a haber un reconocimiento de igual a igual, no van a haber razas superiores ni inferiores, no va a haber un policía internacional, no va a haber un país que se transforme en un líder mundial, aquí todos van a tener una soberanía, cada pueblo va a tener su propia soberanía y va a funcionar con, digamos, con leyes internacionales distintas, mucho más, eh, como te dijera, más disciplinadas, pero a la vez con un aumento de todos los derechos humanos internacionales, ¿ya? Perfecto. Y bueno, eh, es el comienzo para que el ser humano ayude a construir un paraíso como debió haber sido. Entonces va a haber mucho, va a ser acompañado por mucha ayuda de los pleyadianos con respecto a tecnología más avanzada en muchas áreas. Siento que soy un servidor de su enseñanza y que le agradezco una inmensidad el hecho de estar acá. La gente que lo escucha va a estar muy agradecida. Así que espero que esta instancia se torne, me gustaría mucho con la filosofía, juntarse a conversar de diferentes temas. Ojalá se pueda dar en un futuro próximo. Eso, Luciano. Bueno, dentro de lo que me sea permitido, yo encantado, cuenten conmigo. Y bueno, nunca me voy a negar a ayudar a la humanidad en lo que sea.